pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Antes de entrar al mensaje, repite conmigo: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale fuerte el aplauso al Señor. Yo te quiero pedir que si tú traes un cuaderno, traes una Biblia, anota, subraya, porque el tema de hoy va a cambiar tu estilo de vida. Y si no lo cambia, muy probable que te vayas a perder. Porque el tema de hoy es algo que debiera ser parte de las iglesias, debiera ser algo que es parte del cuerpo de Cristo, debería ser parte de cualquier liderazgo, debería ser parte de la vida de nuestros hijos, debería ser parte de nuestro matrimonio, debería ser parte de nuestra familia. Si algo nos va a encaminar a tener una vida conforme al corazón de Dios, es este mensaje. Por eso para mí es crucial. Yo trato de dejar casi la mayoría de los mejores mensajes para los días martes, ¿verdad? Porque los martes comúnmente vienen los que tienen sed. Entonces, quiero que entiendas esto, que el espíritu de temor a Jehová es lo que te va a llevar a no pecar, a tener una vida de integridad, porque hoy vamos a entender mucho del significado de lo que es tener temor y cómo la Biblia menciona. Pero voy a avanzar, acompáñame mejor a Proverbios 15:16. Yo voy a ir avanzando porque tengo muchas citas que darte el día de hoy para que dejemos plasmado lo que es el temor a Jehová. Pero Proverbios 15:16 dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Uno de los primeros puntos que quiero que entendamos es que dice que es mejor lo poco teniendo el temor de Jehová que lo mucho donde no hay paz, donde hay turbación, donde hay problemas. Entonces, eso es bien claro, porque dice que no importa si tienes mucho o tienes poco, lo que importa es que en tu vida haya temor a Dios. Y cuando tú tienes temor a Dios, tu estilo de vida cambia. Porque hay un montón de gente dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones o dentro de las familias que su estilo de vida cambió a tal punto que uno dice: ¿cómo pueden comportarse así dentro de un lugar que se sabe que es un lugar santo, que está dedicado al Señor? Hoy me espanté en la mañana cuando vi un mensaje que decía, no a mi persona, sino vi un comentario en internet donde decía que la ONG a nivel mundial del área cristiana va a cambiar las reglas de las personas que va a contratar para laborar en ellos. ¿Y cómo cambiaron las reglas? Que ahora, a partir de ahora, van a aceptar gente cristiana homosexual. Yo digo, ¿dónde está el temor a Dios? Entonces, la ONG a nivel mundial más grande, cristiana, ahora va a contratar gente homosexuales para que trabajen con ellos, siempre y cuando sean cristianos. Miren
¿Cómo? Y te puedo decir tantas cosas que suceden a nivel mundial que a veces no nos damos cuenta, pero aún dentro de la iglesia o de cualquier iglesia tú te vas a dar cuenta que hay hombres o mujeres, jóvenes señoritas, que han perdido el temor a Dios. Y estamos en el tiempo donde el temor a Dios va a entrar como tú no te imaginas, y te voy a enseñar cómo es que entra el temor a Dios. Pero dice ahí, no importa cuál sea tu situación, lo que sí debe de haber en tu vida es el temor a Dios. Amén. Avancemos. Apocalipsis 10:7. Apocalipsis 10:7 dice, sino que en los días de la voz, quiero que le pongas atención a esto, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Dice, y en los días de la voz del séptimo ángel, todo se va a acabar. Esa es la conclusión de todo. Hoy, ¿cuál estamos viendo? Estamos viendo el séptimo ángel o el séptimo espíritu de Dios, que es el espíritu de temor a Jehová. Entonces vimos el martes pasado que el espíritu de conocimiento es un espíritu de intimidad, es un espíritu que te acerca a Dios. Y después de que hay un acercamiento a Dios, viene el espíritu de temor a Jehová. ¿Y cómo es que dice? Y en los días de la voz del séptimo ángel, todo lo que respecta a Dios se va a consumar. No a consumir, a consumar. O sea, todo va a llegar a su punto final. Yo quiero que entiendas el día de hoy que los tiempos que en realidad estamos viviendo son los tiempos últimos. Te quiero demostrar hoy que en realidad estamos en los días de la voz del séptimo ángel. Isaías 33:6, vamos a leer primero. Dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación, pero el temor de Jehová será su tesoro. Eso lo vimos en uno de los primeros espíritus, pero dice que va a reinar la sabiduría y la inteligencia, pero nuestro tesoro va a ser el temor a Jehová. Si algo nos va a caracterizar de ser hijos de Dios, va a ser el temor que le tengamos a las cosas de Dios. Y cuando te hablo de temor, te hablo de la reverencia, te hablo de tu actitud de buscar a Dios, te hablo de tu actitud de venir al templo, te hablo de tu actitud de adorar, te hablo de tu actitud de buscar, te hablo el temor con que tú hagas las cosas para Dios. Si tú crees que son tiempos de jugar, te puedo decir, inténtalo. Me cuentas después. Pero no son días ni tiempos para andar jugando que un pie en el evangelio, un pie en las cosas del mundo. No se puede. No se puede de que hoy amo a mi esposa y después ando con otra. No se puede porque te va a ir mal. Yo te conté hace 2 domingos de una persona en Estados Unidos que contó a la congregación, le dijo, quiero pedirles perdón, yo cometí adulterio, ya le pedí perdón a mi esposa, y toda la iglesia lo perdonó y le gritaban, pastor, te amamos, pastor, te perdonamos. En medio de la gritería, se quedó, le dio un infarto en el púlpito. Dios lo perdonó, sí, pero se lo echó. ¿Y qué excusa tiene usted para que Dios no lo trate igual? Usted es más consentido. ¿Qué excusa tiene usted para que diga, no, es que a mí Dios no me va a tratar así? Ya veo esas caritas en muchos de ustedes que ya está entrando el temor a Dios. Eso me parece muy bien. Porque lo único que va a lograr levantar una generación íntegra y santa es el espíritu de temor a Dios. ¿Tienes Génesis 20:12? Y Abraham respondió,
porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás de mí, es mi hermano. ¿Sabes? Abraham va a un pueblo y lo primero que él siente en ese pueblo dice, aquí no hay temor de Dios. Entonces el temor de Dios se puede sentir. Es cierto. Tú a veces vas a entrar a un lugar y tú dices, no, aquí no hay temor de Dios. Cuando yo veo que alguien pone en primer lugar otra cosa antes que venir a adorar a Dios, antes que buscar a Dios, yo digo, aquí hay falta de temor a Dios. Entonces se siente, el temor a Dios se puede sentir. Éxodo 20:20. Dice, y respondió Moisés al pueblo y les dijo, no temáis porque Dios ha venido para ponernos a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Dios te va a poner a prueba. Dios no tienta, pero te va a probar. Mira lo que dice ahí. Moisés respondió al pueblo, no temáis, o sea, tranquilos, no teman. Al final solo Dios ha venido a probarte. Si estás bueno, vas a salir adelante. Si no, lo siento. Pero dice, Dios ha venido para ponernos a prueba, para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. ¿Qué es lo único que te hace ser una persona santa cuando hay temor de Dios en ti? Cuando tú puedes agarrar una botella de alcohol y, ay no, y la sueltas, porque sabes que eso no agrada a Dios y tú te alejas de todo lo que no es de Dios. Cuando estás en la televisión y están pasando algo, no, eso no es de Dios, y lo apagas y sales corriendo. Eso es tener temor de Dios. Si a ti te cuesta lo que es cigarro y estás ahí, no, y lo tiras, eso es tener temor a Dios. ¿Sabes por qué la mayoría de nuestros hijos se pierden? Porque no les enseñamos a tener temor. ¿Cómo vienen a la iglesia? Ay, con la gorra así para atrás. No les enseñamos a tener temor a Dios. Cuando yo tengo aquí a mis hijos, o el nene, por ejemplo, el más grande, cuando yo termino de predicar, los primeros días, papá, ¿me das tu iPad? ¿Sí? ¿Para qué? Para jugar. Aquí no jugás, le dije. Y el día que yo lo vi jugando, le pegué. Le dije, mijo, acá no es para jugar. ¿Pero qué hace la mayoría? Para que se queden quietos. Aquí está, juegue. Y crecen y siguen igual. Viene aquí, pling, pling. Porque no hay temor. Pero eso fue lo que los papás le inculcaron. Si algo yo estoy agradecido de mis padres es que no nos alcahuetearon nuestras malas decisiones. Domingo era domingo de ir al Señor o con el Señor. Ay, me quiero quedar, nada, vamos a la iglesia. Y yo siempre, en terapia de familia, yo siempre les he dicho una cosa. Media vez los hijos vivan bajo el techo de uno, todavía uno tiene el sartén por el mango. El día que se vayan de la casa, usted ya no tiene con qué agarrarlos y se van a ir a perder. Pero si todavía están bajo su techo, edúquelos. Todavía tiene una oportunidad para educarlos. Muy sencillo, no quieren hacer caso. No hay comida, no hay dinero, no hay techo. Vaya a probar a la calle. Así de sencillo. Vaya. Va a probar lo que cuesta ganarse los frijoles. Todavía uno puede hacer algo para rescatarlos. ¿De qué me sirve a mí irme solo y perder a mis hijos? Necesitamos no solamente nosotros, sino tener familias con el temor a Dios.
Nehemías 5:15 dice, pero los gobernadores anteriores que me precedieron grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 siclos de plata, además del pan y del vino. También sus sirvientes oprimían al pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Hay cosas que tú vas a dejar de hacer que son malas a causa del temor de Dios. Nehemías ahí está hablando, él tenía derecho como el que estaba gobernando a recaudar impuestos, a recoger cierta cantidad de comida, de granos, pero dice, todos los que me precedieron, todos abusaron de su autoridad. ¿Sabes cuál ha sido el problema de la mayoría de líderes, de pastores, de ministros? Es que el temor de Dios no ha estado en ellos y han abusado de su autoridad. Yo no te puedo contar de las barbaridades que he oído, pero lo que yo sí veo en todo es la falta de temor a Dios. Como hay hombres de Dios que se han metido con sus ovejas. Pastores, ministros o gente ungida por Dios que han estado en posiciones altas pero paran con otro hombre o con otra mujer. Y la raíz de todo fue que le perdieron el temor a Dios. O sea, la falta de temor abarca a todo cristiano. Pero cuando tú empiezas a pecar es porque el temor de Dios se fue. Entonces dice ahí Nehemías, todos los que me precedieron, todos no tenían temor de Dios y abusaron del pueblo. Pero yo no hice así a causa de que en mí había temor de Dios. Entonces, cuando tú vives un estilo de vida basado en ese espíritu, en ese ángel, tú estás ahí sabiendo que cualquier paso que vas a dar, ¿será que honra a Dios o no honra a Dios? Cualquier cosa, cualquier decisión, tú vas a decir, ¿será que honra a Dios o no honra a Dios? A causa del, ¿qué? Temor. Y aquí viene algo, uno de los puntos más cruciales. ¿Cómo lograr la singularidad del pueblo cristiano y no lo plural? Tú encuentras en la Biblia, todos encontramos en la Biblia, que el Señor viene por un pueblo, una nación, una esposa. O sea, habla de singular, no habla de plural. ¿Cómo logras que millones de cristianos sean una sola iglesia, un solo pueblo, una sola nación? ¿Cómo lo logra Dios? No sé si te has puesto a pensar de que Él viene por una sola iglesia. ¿Cómo logra de millones de cristianos formar una sola iglesia? Precisamente a través del espíritu de temor a Jehová. Es la única forma. No hay más. Mira, te lo voy a leer así rápido. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Efesios 5:27. Te voy a hablar de iglesia, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia. No dice dos iglesias, no dice tres iglesias. Dice, ¿cuántas? A ver, ¿están conmigo? ¿Cuántas iglesias? Una, dice, a una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Pero habla de una iglesia. Lucas 1:17, te voy a hablar de un pueblo. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mira lo que dice primero, una iglesia, después dice
un pueblo. No dice 2 pueblos, ni 3 pueblos. Dice un pueblo. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. No dice y sus esposas. ¿Cuántas esposas va a tener Jesús? Una. Nada más. Ahora sí, acompáñame a 1 Samuel 11:7. Dice, y tomando una yunta de bueyes, los cortó en pedazos y los mandó por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará a los bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. ¿Qué dice ahí? Entonces el temor del Señor cayó sobre el pueblo. Y mira qué sucedió. Y salieron como un solo hombre. Un pueblo de cientos de miles. Dice que cayó el temor sobre ellos. Pero cuando salieron en el temor, salieron como un solo hombre. ¿Cómo logras que un pueblo salga como un solo hombre? Con la misma mente, el mismo corazón, las mismas actitudes, la misma pasión, el mismo deseo. Dice, salieron como un solo hombre, salieron con una sola disposición, caminando todos a la misma dirección, como un solo hombre. ¿Pero qué cayó primero? El temor. Lo único que va a producir que haya una iglesia, un pueblo, una esposa, es el temor a Jehová. Y el temor de Jehová nos va a unir con millones de cristianos alrededor de todo el mundo, con un solo deseo: no contaminarnos con las cosas del mundo. Estamos en el mundo, dice la Biblia, pero no somos del mundo. Entonces, lo que te va a llevar a ti al cielo, como no te imaginas, es que el temor de Dios esté en tu vida. Ahora, ahí viene un punto importante. Dice que el profeta Samuel y el rey Saúl partieron un buey en trocitos. Se lo hicieron añico. Y los mandaron a todas las casas de Israel, les mandaron un pedacito de carne. Entonces cuando abrían, ahí estaba FedEx. Cuando abrían la puerta, ahí estaba Cargo Express. Le mandó esto el profeta Samuel y el rey Saúl. ¡Hala, qué agradable! Cuando ven, una pata de buey. Uy, qué regalo tan raro del rey. Pero firme acá y viene un mensajito. De veras. Bueno, ¿qué dice el mensajito? Cuando leen el mensaje: el que no salga detrás del rey y del profeta, se le va a hacer lo mismo que le hicieron a este güey. O sea, en pocas palabras, el profeta y el rey les mandó a decir: el que no salga con el mismo corazón para ir a pelear, para ir a la guerra, va a ser despedazado. Ese fue el mensajito que le mandó el profeta y el rey. Eran las dos máximas autoridades del pueblo. Y te puedo decir que son el mensaje que hoy el rey está mandando, y los que somos profetas, pero que anunciamos la palabra, de que X pastores, ministros, pero somos profetas de Dios, que traemos un mensaje de Dios, estamos anunciando esto. Es el tiempo donde el temor de Dios tiene que entrar, o perdóname que te lo diga, el diablo te va a despedazar. O te despedaza el diablo, o Dios mismo te va a despedazar. Y quiero aclararte del tiempo que estamos viviendo. Cuando se muere alguien alcohólico, la gente dice: por bolo se murió. ¿Sí o no? O sea, no le pasan tanta importancia. Por pecador se murió. Alguien que tiene un accidente en un carro por ir alcohólico, uno dice: ay, pobrecito, pero ni modo, él se lo buscó.
O alguien que está en una disco, fue una balacera y le pegaron un tiro y se muere, uno dice, qué lástima, pero él se lo buscó. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero cuando hombres de Dios se mueren, ahí la cosa cambia. Tú tal vez no estarás enterado porque no te mueves en ese ambiente, pero tú no te imaginas la cantidad de hombres de Dios, de mujeres de Dios y de pastores que se están muriendo a nivel mundial. Literalmente se están muriendo. Me tardaría mucho en explicarte la gente de Dios que se ha muerto. Hay pastores enfermos, hay pastores con cáncer, hay pastores que están al borde de la muerte y no son malos, ni andan mal. Pero Dios está levantando una generación nueva y diferente, pero también está levantando una generación de mártires de Él. En la Biblia, en Hechos, hay un hombre que se llama Esteban. Y a causa de la muerte de Esteban, se convierte, es muy probable, según los estudios, que a través de esa muerte y de todo lo que sucedió en ese lugar, se convirtió un hombre llamado Saulo, que se convierte en el apóstol Pablo. Hay mucha gente de Dios que se está muriendo porque está entrando el temor de Dios. Cuando tú, como yo te decía, cuando se muere alguien, dice, se murió. Pero cuando se muere gente de Dios, eso me dice a mí, estamos en la voz del séptimo ángel. Porque está cayendo la muerte que Dios está permitiendo para que su pueblo vea que ninguno está a salvo. Si Dios está llevando hombres de Él que viven en integridad, que viven en santidad, que tienen una palabra de Él, se están muriendo, aquellos que no andan ni chiche ni limonada, dicen por ahí. Pero Dios ya está permitiendo que la voz del séptimo ángel se esté escuchando. Si yo te contara todo, es que no todas las historias. Una de las que más me impactó a mí, tal vez algunos de ustedes lo han oído, la esposa del pastor Rudy Gracia. Una mujer de 35 años tal vez, no creo que tuviera más, atlética, de la nada le da un aneurisma, la operan, sale bien, a los 3 días se muere. Una mujer de Dios. Y yo le pregunté, yo cuando oí esa noticia, iba en el carro, me puse a llorar, porque era una mujer de Dios. No era alguien que uno diga, ay sí, porque andaba mal. No, era una mujer de Dios. Y mucha gente se levantó y ¿por qué no oraron por sanidad? Y tanta gente que se levantó a orar. Es muy sencillo. Son los tiempos de la voz del séptimo ángel. Un pastor amigo que yo conocía en México que hacía campaña de milagros. Entraron a su casa, lo acuchillaron y se murió. Un hombre con mucha plata. Y uno dice, ¿y dónde estaban los ángeles? Y no que Dios nos guarda. Y no que aquí tú puedes usar cualquier mensaje. Pero por cuestión de que andamos en estos tiempos de esta voz, tú debes de andar con pinzas. Porque no sabes cuándo te toca. Seas muy grande o seas muy joven, hemos sido llamados a salir como un solo pueblo, una sola esposa, una sola iglesia. Y si el temor de Dios no va a andar en tu vida, tú no vas a ser parte de una sola iglesia. Vas a ser apartado. Si tu estilo de vida no honra a Dios, vas a ser apartado.
Espero que entiendas que no son tiempos de jugar.